Buenas noches y gracias por darle play. Antes de comenzar quiero mencionar que este video es en formato podcast, por lo tanto puedes darle play y dejarlo en segundo plano mientras se reproduce. Y sin más que agregar, espero lo disfrutes. Relato personal. La historia que hoy voy a narrar me la contaron cuando era pequeño y de alguna forma me marcó hasta el día de hoy. Todo se remonta a mi niñez, tendría unos 11 años aproximadamente. Para ese entonces viajábamos mucho a la finca de la familia, ubicada en un remoto pueblito en los Andes. La finca es bastante grande, tiene corrales para vacas, pollos, patos, una gran laguna donde hay hermosas carpas color naranja y una extensión en tierras que ahora mismo se me escapa. Vamos, lo que en mi opinión es un paraíso de montaña. En ella nos quedamos para pasar las fechas de asueto, como lo eran Semana Santa o las vacaciones de agosto. Recuerdo que en unas de tantas ocasiones jugaba junto a varios de mis primos, retosando por aquí y por allá. Nuestro juego favorito por alguna razón era molestar y acosar a los animales. Especialmente eran las gallinas nuestras principales víctimas. El juego consistía en perseguir a los animales hasta que estos salían de nuestro alcance. Al llegar a la laguna nos acercamos a lanzar piedras, sin importarnos los peces que allí habitaban, algo que, visto ahora mismo, me parece cruel y despreciable. En una ocasión el cuidador de la finca, el señor Alfredo, vio como uno de mis primos estaba arrojando piedras a una gallina. Como se imaginarán, nos regañó a todos por igual, y nos dijo que debíamos respetar a los animales, pues en esas montañas habitaba un espíritu bravo que los cuidaba. Eso fue algo intrascendente para mis primos, pero la palabra espíritu para mí fue un detonante, sobre todo al estar en un ambiente de montaña que todo lo hace místico y enigmático. Así que le pregunté qué era ese espíritu que lo hacía tan bravo y que si de casualidad alguna vez le había salido a él. A lo que el señor Alfredo, mientras nos acompañaba de vuelta a la casa, nos contó una experiencia que a él le había ocurrido. Comenzó por explicarnos que aquel espíritu era un alma en pena, de un antiguo chamán que fue asesinado en épocas de la colonia para arrebatarle sus tierras y sus animales, y que por esa razón después de muerto cuidaba todo lo referente a la montaña, tomando grotescas venganzas contra aquellos que lo desafiaban. Nos contó cómo él de pequeño era igual que nosotros, un muchacho travieso que le gustaba molestar a los animales, en especial a las vacas, a quienes le ponían latas en el lomo para tumbarlas con piedras. Una vez su abuela lo había sorprendido haciendo eso, así que lo jaló por las orejas y mientras lo arrastraba a su casa le advertía sobre aquel espíritu. Él no le dio importancia a esto, pues el castigo que se le impuso opacó cualquier preocupación previa, pues tendría que pasar toda una semana encargándose de la vaquera, que es el lugar donde llevan a las vacas para ordeñarlas, aislarlas y hacerles curas cuando sea necesario. Él pasó los días paliando heces y alimentando a las vacas que su padre y su hermano mayor traían. Comentaba que mientras hacía sus tareas y mientras su padre no lo estaba viendo, arremetía contra las vacas, las insultaba y hasta las golpeaba con la pala. El último día del castigo se le encargó cuidar a una vaca a la cual se le habían practicado unas curas, por lo tanto debía permanecer aislada del resto, y antes de caer la noche debía llevarla al establo. Pero tan pronto su padre se fue al poblado, este no lo dudó y se distrajo jugando. Cuando cayó en cuenta de la hora ya había anochecido. Su preocupación iba en aumento conforme se acercaba a la vaquera, pues si alguien más había hecho el trabajo, como mínimo lo castigarían un mes. Al llegar se sintió tranquilo al ver que la vaca seguía allí. Él, como estaba desesperado por la hora, la ató con un mecate por el cuello y la jaloneó con fuerza para que se empezara a mover, afectándole con eso las heridas. Para él no tenía mayor importancia, pues su única prioridad era llevarla al establo antes que alguien se enterara, así que continuó jalando hasta que ella comenzó a caminar. El camino que por el día parecía inofensivo y hasta agradable de recorrer, de noche era una historia completamente diferente, pues este era largo y oscuro, además de peligroso, pues en la oscuridad de la noche no sabía si algún animal acechaba. Pero la amenaza de un nuevo castigo le dio el coraje y se adentró a la vereda. Mientras caminaban en dirección al establo, una fría brisa comenzó a soplar. Los matorrales a su alrededor se mecían con fuerza. De estos salían ruidos como si fuesen las voces de cientos de personas susurrando al mismo tiempo. El ambiente se inundó de un olor putrefacto, carne en descomposición,
como si el cadáver de un gran animal se escondiera en la oscuridad de la noche. Y cuando todo le indicaba que debía salir corriendo de allí, pasó. La vaca se detuvo. Alfredo luchaba con ella, le gritaba y la jaloneaba con fuerza. Ya desesperado tomó una decisión drástica, iría a buscar un garrote para obligarla a moverse. Pero antes de ponerse en marcha se paralizó, pues a lo lejos y en dirección a la vaquera vio un animal, pero no era uno que él conociera. La oscuridad le impedía verlo a detalle, aunque su enorme y amorfa silueta era bastante visible. Lo que más le impactó fueron sus ojos que se reflejaban con la luz de la luna. Eran grandes y de un color amarillento, casi como si fuesen dos pústulas a punto de estallar. El animal se acercaba a él, haciendo movimientos grotescos e incomprensibles. En ese momento se quebró y se echó de rodillas a llorar. Pedía perdón por todo lo malo que había hecho, a sus padres por ser un mal hijo, a su abuela por desobedecerla y hasta a la propia vaca por ser cruel con ella y con todos los animales, prometiéndole que jamás volvería a portarse así. Tan pronto dijo esto, la brisa se detuvo, la vaca reaccionó y comenzó a caminar en dirección al corral. Él se vio arrastrado por el mecate, se levantó y la acompañó, haciéndole caricias cerca del cuello. Como la vereda que atravesaba era extensa y casi en vía recta, antes de guardar a la vaca en el establo echó un vistazo al camino recorrido y vio como el animal no se había movido más, pero tampoco lo había dejado de observar, pues aquellos puntos amarillos aún eran visibles en la oscuridad. Tiempo después le preguntó a su abuela sobre el espíritu del cual le había advertido, y ésta le contó la historia del chamán. Le dijo que tenía muchos nombres, pero que por lo general se le decía el descarnado por el olor a carne descompuesta que desprendía antes de atacar a sus víctimas. Después de lo sucedido y de la aclaración de su abuela, dijo que nunca más había molestado a un animal y que, por el contrario, los cuidaba mucho para evitar que el descarnado lo atormentara nuevamente. Aquello sinceramente me sorprendió, pues no me esperaba algo así, sobre todo porque yo estaba casi seguro de haber escuchado los susurros en los arbustos, así que le prometí que nunca más volvería a molestar a ningún otro animal, ni en la granja ni en mi casa. Para ese momento yo creía que las palabras del señor Alfredo habían sido una bala perdida para mis primos, pues nunca habían sido demasiado de prestar atención. Pero desde ese momento y por el resto de los siguientes viajes, ninguno volvió a molestar a ningún animal. Supongo que la amenaza del descarnado fue suficiente para tomar conciencia del mal que habíamos hecho. Si esta historia te gustó, deja un me gusta, eso me motiva a seguir narrando historias así. No dudes en suscribirte para estar al día y activa la campanita para poder avisarte cuando hayan nuevos relatos. Sin más que decir por hoy, buenas noches.